Y estamos de nuevo en esta temporada del Triángulo de la Confianza, en una de las que es casi nuestra sede permanente en los últimos años, el Hotel Iberoestar Packard. Muchísimas gracias a las autoridades que nos permitieron estar acá. Hemos decidido hablar de la generación de cristal, un término para definir un grupo humano, y por eso invitamos a la psicóloga y emprendedora Laura Cepero, a Lirians Gordillo Piña, periodista, y al doctor Alberto Roque. Vamos a ver qué pasa en este programa. Bienvenidas, bienvenidos todos al Triángulo de la Confianza. Muchas gracias por sus peticiones de regresar. Realmente hemos explicado en algunas otras emisiones que estábamos muy ocupados en lo personal con muchos proyectos, y nuestro grupo creativo de Alma Films Producciones también en mucho trabajo. Entonces realmente no habíamos podido cumplir como es debido con el compromiso que tenemos con ustedes. Hoy estamos de vuelta en medio de la televisión de verano, así que muy bienvenidos todos al Triángulo de la Confianza. Hoy estamos hablando de la generación de cristal. Le hemos puesto ese título porque realmente lo queremos deconstruir. Bienvenida Lirians, bienvenido Alberto, bienvenida Laura, tres magníficos especialistas y amigos al Triángulo de la Confianza. Hablábamos hace un ratico de generación de cristal, generación Z. ¿De dónde viene el nombre, el apelativo, el mote, si se puede decir? Aquí no se pide la palabra, tú entras. Bueno, realmente son llamados la generación de cristal precisamente por la fragilidad en cuanto a la personalidad. O sea, así lo refieren muchos de los artículos que hablan de la temática, y es precisamente por eso, porque se cree que los nacidos después del año 2000, que es esta generación Z o generación de cristal, se caracterizan por una personalidad frágil, con baja tolerancia a las frustraciones, y es por ahí que viene el nombre. ¿Ustedes piensan igual? ¿O el término se construyó? No tiene fundamento, científico, de un ¿no? estudio poblacional ni generacional, sino es un término que acuñó una filósofa española que se hizo rápidamente, como es casi todo hoy en el mundo digital, viral. Pero fundamentalmente en los medios de comunicación, o sea, en redes sociales, cuando usted revisa, hay ensayos, pero no son ensayos fundamentados científicamente. Y es un término que es cuestionable, puesto que la tendencia que uno mira en redes sociales es generalmente usarlo con fines peyorativos, para calificar a un grupo generacional que ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, que siempre ha habido conflictos entre generaciones, y ese conflicto entre generaciones no se puede generalizar ni universalizar determinadas características, porque esos son estereotipos y son etiquetas que pueden tener un efecto negativo, lejos de darnos una vía para poder entender la realidad que estamos viviendo con un grupo generacional que ahora está alrededor de sus 20 a 25 años, 23 años aproximadamente. Volviendo al estereotipo, para después de construirlo, ¿por qué generación de cristal? ¿Qué implica que a una persona se le diga que es de la generación de cristal? Bueno, más allá de lo temporal, Sí. ya Laura decía algunas características, ¿no? La Claro. baja tolerancia a la frustración, pérdida de determinados valores, ¿cierto? También ser una generación que está muy conectada al mundo digital y a las redes sociales, de consumo rápido. O sea, cuando hablamos de consumo rápido, Consumo, respuesta, necesidad. cuando estamos hablando de consumo rápido, es consumo rápido no solamente de lo material, sino también de lo emocional, de las relaciones rápidas, del no compromiso. Pero también coincido con Roque que muchas veces estas definiciones, incluso cuando estamos explicándolo, Claro. las definen desde lo negativo. Y yo creo que también sería interesante mirar a la sociedad que ha producido esa generación. Exactamente. ¿Estamos exentos, Cuba, por llegar tarde al mundo digital, por tener otras características? ¿Estamos exentos a este tipo de grupo social o a este comportamiento? Yo creo que nos está atravesando, a nuestro país nos está atravesando sin duda alguna esta generación. Lo veo como profe de adolescentes que soy,
cómo las características que vemos muchas veces y que se hablan en estos artículos no científicos hasta el momento, si los vemos en los adolescentes que tenemos en los grupos. Es decir, que sin duda alguna nos atraviesa a nosotros también. Yo creo que hay o sea, Cuba no puede estar ajena de lo que está pasando, pero en esto, como en muchas otras cosas de cambios que acuñan los países que tienen, estratificaciones sociales diferentes a las nuestras, un nivel de desarrollo diferente al nuestro, en Cuba eso tiene peculiaridades, que yo las veo también desde una perspectiva desde mi burbuja, no solo digital, que ya es extensión de nuestro mundo real y físico, sino desde las burbujas que todos vivimos. No es lo mismo pensar esto social, en cuando se cayó en crisis el estado de bienestar europeo con la crisis neoliberal a finales de la década del 10 de este siglo, que fue cuando se empezó a utilizar mucho más este término, y muchos de estos jóvenes que fueron sobreprotegidos, que vivieron con determinadas garantías materiales, estamos hablando de Europa de nuevo, yo no estoy hablando de Indonesia, ni de Sudamérica, ni de ningún otro país que tiene una realidad histórica y cultural diferente. En Cuba, claro, porque está todo interconectado y eso pasa con la globalización. Ha habido apropiaciones de estas cuestiones. Ha habido una influencia, que es la que mis compañeras hablaban anteriormente, en relación a la conexión rápida que tenemos sobre estos temas, y claro que son generaciones que procesan, aprenden diferentes, tienen otros estilos de vida, tienen otros intereses que no son los de la medianía de edad, por ejemplo, que nosotros tenemos otros intereses que no son los de esta generación. Yo en lo profesional, por ejemplo, tengo estudiantes de posgrado, pero que están en sus 20 y tantos años. Y que muchos de ellos nacieron no así, porque en medicina funciona de manera diferente. Y son, por ejemplo, otra característica que es un estereotipo, es que son cuestionadores del poder. Y sí hay algunos que tienen problemas con la autoridad, pero eso no lo había en la generación tuya y en la mía. Claro. Ha habido en todas las generaciones, desde la juventud, un cuestionamiento del poder. Y eso no es malo, eso es... Si se hace respetuosamente, puede obtener resultados que son constructivos, creo, esos cuestionamientos. Lo que uno tiene que adecuarse. Yo he aprendido mucho de cómo ellos procesan el aprendizaje con las nuevas tecnologías. Yo estudié con libros de medicina, sí. Tenía que andar con todo eso, y hoy todo está reducido a una pequeña pantalla. Incluso el cuestionamiento de lo que tú dices como profesor, que es ciencia constituida, aparentemente te lo cuestionan inmediatamente por acceso a las redes. Y uno tiene que adecuarse a eso y sacarle ventajas, lejos de propiciar alejamiento, censura, superioridad moral para juzgar lo que están haciendo. Claro, te encuentras mucho con este término en tu espacio laboral, en tu espacio vital, o sea, otras compañeras lo usan también o algo así, para nombrar esta generación. Yo creo que en la prensa cubana, por esto mismo que también estaban explicando de las particularidades, no lo usamos tanto. De hecho, no te encuentras trabajos o investigaciones sobre esa generación. También porque está más cercana. O sea, este tipo de estudios muchas veces pasan unos cuantos años. Y ahí aparece el estudio. Aparece el estudio. En el caso, yo creo que también Cuba es tan compleja y tan diversa que... te puedes encontrar todo tipo de jóvenes. Por ejemplo, una de las características es que no hay un compromiso social, que tiran más al individualismo, ¿verdad? Sin embargo, nosotros, por ejemplo, en la revista Muchacha, que tenemos en la editorial de la mujer, talleres con adolescentes y jóvenes, nos hemos encontrado a jóvenes en este rango de edad con un compromiso social, con inquietudes sociales también, con en términos deseos de cantidad, ¿son la diferencia, son la excepción? No son la excepción ni hacen la diferencia, lo sabemos, ¿no? Claro. Pero yo vuelvo el contexto también en un mundo polarizado y polarizante, en el que también se han ido desmoronando de cierta manera esas grandes utopías. Yo siento que esta generación es como la generación de vive hoy. No sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, por eso yo siento que si queremos una juventud diferente, o si queremos también superar o dialogar con esa generación de cristal, digamos, hay que desaprender y aprender, ¿no? Hay que mirar la sociedad y también hay que mirar
a las madres y padres, o sea, a Eso las es un punto personas importante. adultas que están educados Ahora a voy esa a ir, generación. ahora voy a ir, espérate, vamos a encender el incienso. Doctor, ustedes saben que se enciende un incienso acá en el programa. Muchos le dicen a esto el programa del incienso. Entonces, nada, arregla, aligera el Qué rico. espacio, aromatiza el espacio. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando de la generación de cristal, es el título que le estamos dando a este tema del programa para poderlo abordar y a su vez de construir. Mencionaste la palabra utopía. ¿Alguna nostalgia por la utopía? Yo todas. Yo creo, Isabel Moya tenía un dicho Que en también. paz descanse. Sí, que no es de ella, creo que es de Naisny. Decía, los sueños son como el horizonte. A ellos no llegas nunca, pero te ayudan a andar. Yo creo que esas son las utopías también, ¿no? O sea, las utopías deben transformarse en el camino, porque si una utopía no se transforma, ya deja de verdad de serlo. Pero yo creo que sí, todas las nostalgias por las utopías. ¿Ustedes quieren añadir algo a eso? ¿También Bueno, nostalgia por la utopía? eso tiene que ver con los tiempos líquidos. O sea, hay tiempos líquidos, que eso lo dijo otro No filósofo. me dejaste la pregunta porque yo me iba a meter ahí ahorita. Ah, ok. Y está. Si quiere en hablamos de Bauman, eso en después. Bauman. Después. Después. Porque tenía que ver con lo que Lilian había dicho de que son tiempos donde no se cree en utopía, todo es transitorio, todo es trepado. Pero si quieres lo hablamos después, ¿no? No, pero continúa, no pasa nada, ya empezaste. Dale. No. O sea, hay que entender los tiempos en que estamos y nunca se renuncia a utopía. Yo soy de ese tipo de enfoque, pero es difícil, o sea, mantener el ritmo y el tempo que llevan los tiempos posmodernos. O sea, la generación de cristal es resultado de cómo nosotros crecimos en la posmodernidad Claro. y educamos a esta generación en estos temas y se sumó algo que sí cambió la manera de producir conocimiento, aprender, relacionarnos entre todos, cambió la estructura familiar y su funcionamiento y de la sociedad toda, que son las tecnologías, la extensión de lo tecnológico y de la pantalla al cuerpo. Y esa tendencia no la vamos a parar, porque además tiene muchas ventajas también. Pero con eso hay que vivir. Y esos tiempos hoy día son cortos, casi todo es muy efímero, muy fugaz. Y los referentes que dieron paso a que esto ocurriera, que son referentes valiosos, de valores importantes que se han reestratificado. No es que hay crisis de valores, no implica que no hay valores o se perdieron los valores. Es que se han reestratificado, se le han buscado un nuevo nivel de jerarquía a los valores. Eso que está ocurriendo ha perdido los referentes sobre los cuales se construyen utopías. ¿Por qué se la mira peyorativa? Empezamos por ahí, generación de cristal, y los tres coincidieron en afirmar de que era una expresión que de alguna manera abordaba el fenómeno desde lo peyorativo. Yo creo que, retomando un poquito, Almirante, lo que decía el profe, tiene que ver mucho, y hay que mencionarlo, con la manera de criar de estos padres de otra generación a estos hijos de la generación de cristal o generación Z. Sí. Porque muchas veces son padres, y soy mamá, y me pongo en ese rol también, en el que nosotros estamos buscando para nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos. Ajá. O lo que nosotros no queríamos que nos sucediera a nosotros. Y entonces en ese criar de una manera más flexible, pues se pierden muchas normas, se pierden muchos límites, porque quiero que tengas lo que yo no tuve, quiero que seas como yo no pude ser, y en esa medida pues también ahí hay una influencia importante de la manera en que se han criado a estos muchachos, estos adolescentes ahora de la generación Z, que tiene una influencia muy muy importante en cómo son. Lo interesante es que ya la gente de la generación Z tienen 20 y tantos años. Y a partir de una edad, pues ya una implicación importante en la sociedad. Sí, tienen un ya rol son fundamental, trabajadores, por muchos profesionales y tal.
Bueno. Y hablamos de lo peyorativo, nos preguntabas de un término, yo creo que es un término más bien que se usa para enganchar desde el punto de vista comunicacional. O sea, yo creo que es un titular llamativo para nombrar, que se ha quedado, por supuesto, porque conecta muy bien con estos nuevos tiempos tecnológicos, incluso a los propios de esta generación les ha gustado y lo siguen replicando este título, pero sin duda alguna, como decía Lili ahorita, hay muchas características buenas, positivas que tienen estas generaciones, como la alta sensibilidad que tienen estos jóvenes, como estas críticas que hacen, pero en función de poder mejorar como las cosas que suceden a su alrededor, independientemente de que todo quizás lo vean de una manera más efímera. El uso peyorativo para mí tiene una función, controlar. Controlar. Sí, y desmovilizar. Vigilar. Sí, yo también. O sea, los medios son dispositivos de control de grupos humanos. De hecho, uno de los espacios mediáticos internacionales, porque aquí en Cuba, de nuevo, este debate lo encontré en muy pocos artículos, han usado este término para criticar sobre todo el compromiso social que tienen muchos de estos jóvenes que están verdaderamente indignados por la situación de crisis de los estados de bienestar, por el aumento del racismo, de la xenofobia, de la homofobia, por el aumento de los extremismos políticos, por el resurgimiento de las derechas en muchos países con participación política, de los fundamentalismos religiosos que están participando en la política. Claro. Y hay una reacción de una generación indignada que se le llama generación de cristal. Incluso le llaman neurodivergentes para hablar de generaciones que tienen un problema para aceptar la realidad, que están inconformes y son unos malagradecidos con lo que la generación de nosotros, como si no hubiésemos tenido ningún conflicto, les hemos legado y no lo estamos haciendo, no lo hicimos perfecto, no lo estamos haciendo bien todavía y habrá que ver, que ver qué resultados tiene esto. Entonces muchas veces lo he visto desde cuestiones, desde enfoques conservadores que tratan de poner la etiqueta. Y la etiqueta genera automáticamente, que es lo que llamamos estigma, toda una serie de procesamientos que son negativos. Cuando son generaciones que deben utilizar, o sea, uno de los beneficios que tienen es que están muy interconectados. No significa que el acceso al conocimiento implique sabiduría. Habrá que ver si son generaciones sabias de cómo manejar su futuro. Bueno, ahí como dice Lirian, hay que esperar un poquito. Hay que esperar, o cómo les tocará a ellos lidiar con las generaciones futuras y los conflictos que van a tener con esta generación. No sé qué letra le van a poner, porque ahora todo se le pone letra. A lo mejor un código. Para un código para tratar de analizar la situación. Un QR. Un QR. Seguramente. Voy a hacer una pausita. Me quedan muchas preguntas. Gracias a ustedes por la sintonía y gracias también por sus opiniones y cartas a esta dirección electrónica que aparece en el borde inferior de sus pantallas. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando de la generación de cristal en el triángulo de la confianza en esta ocasión. ¿Qué responsabilidad tenemos los padres? Cuando hablas, se ha mencionado mucho de la educación acá, porque además no hemos ahondado en qué fue lo que llevó a estas personas que hoy son adolescentes, profesionales y ya jóvenes con determinada responsabilidad, ¿qué los llevó ahí? Tú mencionaste parte del asunto, pero me gustaría que abordaras eso de la responsabilidad de los padres, sí. O de quien cría. Yo creo que estamos viendo, más evidente, un cambio de modelos de crianza. Ajá. Y quizá, yo no soy especialista en el tema, estoy desde la reflexión argumentada. ¿Y como madre? Y como madre. ¿Ya yo soy de qué generación? No sé. Creo que la de cemento. Después de yo la lo mía. estuve leyendo, generación de cemento, él lo leía. Sí, de cemento. Pero esto es lo opuesto al un poco distante de la mía. Ha habido como un cambio estaban habiendo cambios en la crianza, por eso coincido con Laura. Y en eso de que quiero para mis hijos cosas que yo no tuve, implica, y quiero aterrizarlo, criollizarlo. En el caso cubano, para esta generación, que es la generación de los 2000,
que nacieron en los 2000 no conocieron ni la crisis, no se gestaron ni en la crisis sus padres no vienen de la crisis de los 90, ¿verdad? Vienen más bien, ya eran adultos en la crisis de los 90, y tuvieron a sus hijos en los 2000, ¿no? ¿Verdad? Más o menos por ahí. O al final de los 90. Entonces, o al final de los 90. Entonces, cuando vienes a ver, son padres que vivieron momentos complicados materialmente y psicológicamente. Y yo sí siento que eso, si una persona, una familia no se lo revisa bien, puedes volcar todo el interés a que haya un sustento desde lo material hacia esas criaturas, ¿no? Y también, si creciste con tantas cosas por la libreta, en el sentido de lo que te toca, quieres que tengas la flexibilidad de opciones, o él mismo te la trata de imponer. Si creciste con un modelo de crianza autoritario, que en muchos casos en la familia cubana era así, es el predominante, sí. Y se cayeron en esos años tantos paradigmas desde el autoritarismo familiar, colectivo, social y público, usted o la criatura te lo impone o tú también quieres otro modelo. Y lamentablemente yo siento que nuestra idiosincrasia no sabe de términos medios. No. Claro. Eso de o no llegamos o no pasamos, nos cuesta encontrar el balance. Y quizás muchas personas, por eso también pasa, independientemente de que concuerdo con esta visión más global de cómo se concibe la generación de cristal en el mundo, pero también en la nuestra nos puede pasar, de que entonces en las familias, bueno, yo recuerdo que era como el rey o la reina de la casa, era el príncipe, ¿no? Entonces, eso pasa también con las dinámicas familiares en Cuba, que de buenas a primeras en las familias ya no era común encontrar 2 o 3 hijos. Es más difícil repartir la riqueza. O sea, la atención se democratiza. Pero cuando tienes una sola o una sola, todo va para ahí. Entonces está el merecimiento de todo, está la atención, está también los modelos de éxito que en Cuba variaron mucho en esos años. Claro. Están unos años 2000, 2018 donde hubo más oxígeno social y económico, no voy a hablar de oscura, pero hubo oxígeno social y económico, entonces de buenas a primeras los paradigmas cambian para esa generación. Y yo creo que lamentablemente en nuestro caso se resquebrajaron los proyectos colectivos, ¿no? Del bienestar colectivo y social, en cierta medida. Y yo creo que eso sí impacta en esa generación. Claro. Eso sí impacta en esa generación. Independientemente de nosotros, tenemos a contrapelo todavía luchas sociales en el sentido de querer alcanzar la justicia, también de la indignación colectiva ante las cosas que vemos mal, ante las desigualdades. En estos años, por ejemplo, esa generación está conviviendo con algo que me parece fundamental en este país, que es la lucha contra la homofobia y la transfobia, por ejemplo, que es de los resultados sociales así y culturales que yo veo más transformador. Entonces, nada es en blanco y negro, ¿no? Es complejo. Pero te agradezco también que lo trajeras al contexto, porque de alguna manera, como tú dijiste al inicio, nos atraviesa igual. ¿Qué debemos desaprender los miembros de otras generaciones que ya tenemos mucho más edad que esta, para poder, digamos, entender y coexistir, y no solo coexistir, sino construir juntos, porque además ya esa generación inexorablemente forma parte del tejido social? ¿Qué debemos desaprender nosotros? La rigidez. La rigidez. Yo creo que sí, que hay que buscar formas más, vamos a decir, multidimensionales, más complejas de analizar cómo lidiar con generaciones que tienen otros paradigmas, otras maneras de hacer sus propias vidas y sus propias trayectorias. Yo creo que eso es un aprendizaje que uno puede adquirir con la madurez de entender de que no se puede ser rígido ni obcecado de pensar que tiene que ser como tenemos. También tenemos que... Queda de eso mucho, ¿eh? Sí. Queda de eso mucho. Y tenemos que retomar, sobre todo, eso no significa que no renunciemos al rigor. Que es otra cosa. Que se ha perdido, que son dos cosas diferentes.
Yo creo que debemos desaprender también el hecho de no ponernos en el lugar de esa generación. O sea, debemos escucharlos más, sensibilizarnos más, conectarnos más con sus realidades, porque cuando lo hacemos, desde mi experiencia, creo que son diamantes en bruto, muy necesitados desde el punto de vista emocional. Ahorita hablabas de lo material. Muchas veces por la premura de la vida llenamos carencias materiales y falta lo espiritual. Y son adolescentes, son jóvenes que cuando uno conecta con ellos agradecen tanto el que tú le brindes ese espacio emocional, que yo creo que es de las mayores cosas que nosotros debemos aprender. Me gustó lo de semillas en bruto, si tiene que ver, es una buena metáfora porque es algo que sí, realmente... y considero fundamental el tema espiritual, porque tú te centraste, tú decías, queremos que materialmente lo tengan todo, ¿y dónde queda lo otro? No queda en ninguna parte, ¿no? Sí, los vemos que desde el punto de vista espiritual y de la sensibilidad y desde las emociones les falta. Lo vemos cuando yo interactúo con los adolescentes a los que le doy clase, algo tan sencillo como quizás no haber ido nunca a un espacio de un museo, de una galería de arte, de un teatro. Y cuando tú los llevas, los aproximas a eso, lo agradecen tanto, lo replican tanto entre sus coetáneos que realmente uno dice, wow, es algo tan cercano a mí, ¿no? Porque es obvio cómo no haber ido no te das cuenta que eso podía beneficiar a otro ser humano. Claro que era tan necesario para ellos. Algo, sí. Yo vuelvo al contexto, porque si nosotros tuvimos esas experiencias espirituales ricas es porque el contexto social, la escuela, lo propiciaba. El barrio, el grupo de amigos, el entorno cultural, lo propiciaba y le daba valor. Sí. ¿No? Entonces, a esa parte espiritual. Sin embargo, hay otra espiritualidad que también esa generación explora, que no es solamente esa pública, y sí es más desde el autoconocimiento, desde la autovalidación, desde el reconocimiento incluso de la diversidad humana. Yo quería agregar que coincido con lo que decían todos y creo que la flexibilidad debe ser una autopista de doble vía. Hacia allá porque y hacia acá. yo encuentro a juventudes también muy inflexibles. Sí. Y claro, cuando no creces en una cultura de diálogo y de reconocer, o sea, que te reconozcan, debiera implicar también que tú reconozcas a la otra persona. Claro. Que validen tus emociones, que validen tus criterios, tu manera de pensar, debe también significar que tú hagas lo mismo con la otra persona. Y yo creo que lo más importante es que lleguemos al punto de construir en colectivo, o sea, que sepamos que acá estamos poniendo las dos personas ponen un poquito. Incorporarnos. Exactamente, claro. Y construyen en colectivo. Porque también yo siento que muchas veces cuando vamos a acercarnos a la juventud es como que todo es permitido, todo es, y es lo que decía, o sea, no ser flexibles, pero también ser rigurosos. Y que no todo lo nuevo es bueno, ni todo lo viejo, lo antiguo es malo. Entonces, ojalá esas nuevas generaciones pudieran tener esa sabiduría. Y hay muchas personas de nuestra generación que le tienen miedo a trabajar con esas generaciones. A veces nos hemos encontrado me encuentro con otros colegas que me dicen, no, con adolescentes no me atrevo, o con jóvenes no me atrevo. Hay que romper estereotipos y ser flexibles. Exactamente. Yo no le doy clase a pregrado. Exacto. Se acabó el tiempo, lamentablemente. Lo retomamos en otro espacio. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que nos vemos la próxima semana por este mismo canal y recuerde bien que en La Confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.